Hola gente, continuando con los videos de lógica, hoy vamos a ver el tema de sintaxis de la lógica oracional. La idea fundamental detrás de este tema es que en la lógica oracional se va a crear un lenguaje formal artificial para analizar la validez de los argumentos, ¿no? Entonces, empecemos con una introducción para llegar a ese lenguaje formal artificial, ¿no? Considera las siguientes oraciones. La oración A dice, el gato come atún. Y la oración B dice, atún, gato, come él. ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia entre las oraciones A y B? La diferencia es que A es una oración bien formada del castellano. Está siguiendo reglas para formar oraciones en castellano, como que el sujeto va antes del verbo o cosas por el estilo. En cambio, la oración B no es una oración bien formada del castellano porque no está siguiendo las reglas para formar oraciones con sentido en castellano. Entonces, eso es algo que sucede en todos los lenguajes naturales, ¿no? Tienen ciertas reglas sintácticas para formar oraciones. De manera similar, en nuestro lenguaje formal artificial de la lógica oracional que vamos a crear, solo ciertas cadenas de símbolos serán fórmulas bien formadas. Y de ahora en adelante, fórmula bien formada vamos a escribirlo como FBF. FBF va a significar fórmula bien formada. Entonces, ¿qué necesitamos para crear fórmulas bien formadas en este lenguaje artificial? Vamos a necesitar de reglas de formación. Al igual que existen reglas para formar oraciones en los idiomas, de la misma manera vamos a necesitar reglas para crear oraciones o fórmulas bien formadas en este lenguaje artificial. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el propósito para hacer esto? Pues el propósito va a ser la evaluación de la forma lógica de los argumentos, para evaluar si la forma lógica de tal o cual argumento es válida o no. Entonces vamos a llegar a eso. Sigamos viendo un ejemplo intuitivo. Tienes estos dos argumentos. Premisa 1. ¿La Tierra es plana o esférica? Premisa 2. La Tierra no es plana. Conclusión, la Tierra es esférica. Otro argumento. ¿La matemática es una ciencia fáctica o una ciencia formal? Premisa 2. La matemática no es una ciencia fáctica. Por lo tanto, la matemática es una ciencia formal. Ustedes ven algún patrón, seguramente un patrón en común detrás de estos dos argumentos, ¿no? El patrón en común es que la primera premisa como que te da dos opciones. La segunda premisa niega una de esas opciones y la conclusión te dice acepta aquella opción que no ha sido negada. Quédate con la opción que no ha sido negada. Entonces, podemos presentar otros argumentos que tengan esa misma estructura, esa misma forma, como por ejemplo, ¿voy a la playa o voy al cine? No voy a la playa, por lo tanto voy al cine. Y así sucesivamente podemos tener muchas instancias de esa forma general. Entonces, si observamos patrones en común, entonces podemos inventar símbolos y decir que todos esos argumentos que cumplen con esa estructura instancian esta estructura. Podríamos inventar símbolos como lo que vemos aquí. Aquí podemos decir, por ejemplo, que este símbolo de aquí, que es como una V, va a representar la O. Este simbolito de aquí, que es como una pestañita, va a representar la negación. Y así. Entonces, precisamente por eso vamos a necesitar crear un lenguaje lógico para analizar este tipo de argumentos. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son las reglas de formación para las fórmulas bien formadas de la lógica oracional. Vamos a tener 4 reglas sencillas. La primera regla dice lo siguiente. Toda letra mayúscula A, B, C, D hasta la Z es una fórmula bien formada de LO. La segunda regla dice lo siguiente. Si P es una fórmula bien formada de la lógica oracional, entonces, si le añadimos este simbolito al comienzo, que ya vimos en la diapositiva anterior, podemos convenir en que va a representar la O, la negación de P también lo es. La regla 3 nos dice, si P y Q son fórmulas bien formadas de la lógica oracional, entonces, la formación de estas nuevas cadenas de símbolos van a ser fórmulas bien formadas de LO, de la lógica oracional. Este símbolo de acá, luego este de acá, ya vimos que va a representar la O. Este primer símbolo de acá va a representar la conjunción o la I.
Este símbolo de acá va a representar el condicional, ya veremos qué significa eso, y este símbolo de acá va a representar el bicondicional. En otras palabras, el primero va a representar la I, el segundo la O, luego el tercer símbolo se va a entender como si P entonces Q, y el último como P si solo si Q. Pero vamos a llegar a eso, ¿no? Ahorita simplemente estamos introduciendo las reglas de formación. Y la regla 4, que es importante también, es que nada más es una fórmula bien formada de la lógica oracional. Eso significa que no podemos introducir otro símbolo cualquiera o tratar de introducir otro arreglo diferente que no estén explícitas o explicitadas por estas reglas de aquí. Entonces, estas son las reglas de formación. Ahora, veamos algunas clarificaciones o nociones fundamentales que debemos tener presentes luego de haber presentado estas reglas de formación para fórmulas bien formadas de la lógica oracional. Entonces veamos. Lo anterior es un conjunto de reglas para un lenguaje formal. ¿Y qué es un lenguaje formal? Pues un lenguaje formal L, pueden haber otros, este no es el único. Cualquier lenguaje formal va a estar compuesto de los dos siguientes elementos. Primero, un conjunto finito de símbolos simples, a los que se van a llamar el alfabeto o el vocabulario, también le llaman algunos. Y la segunda condición es que tenga un conjunto finito de reglas de formación que determinan qué secuencias de símbolos son fórmulas bien formadas del lenguaje. Así, en el lenguaje o las reglas de formación del lenguaje formal que hemos presentado, hay un alfabeto, un vocabulario, como los símbolos que hemos presentado, y las 4 reglas, ¿no? Ahora, vienen notas muy importantes aquí. La primera es que debe ser posible definir el conjunto de 1 y 2 sin asignar significado específico. Es decir, estas reglas van a ser pura sintaxis, puras reglas de formación nada más. Esto significa que un lenguaje formal puede ser dominado por una máquina que no tenga ningún entendimiento, que no sepa qué significan esos símbolos, ¿no? Eso es un lenguaje formal. Un lenguaje desprovisto de significado. Pero que se le puede dar significado, claro que sí, puede tener un propósito. Sí, le vamos a dar un propósito al lenguaje formal que hemos introducido. Su propósito va a ser analizar la validez de los argumentos, ¿no? Pero en sí mismo, ese lenguaje no tiene un significado. Esa es la propiedad que tienen los lenguajes formales. Y la siguiente nota es que las reglas 1 y 4 son reglas recursivas. Eso quiere decir que se pueden repetir potencialmente de manera infinita. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero la idea intuitiva es que puedes aplicar la regla 2 o 3 reiteradas veces, de manera repetida. Esa es la primera, digamos, noción fundamental importante a tener en cuenta, ¿no? Luego, la siguiente noción importante a tener en cuenta es la de operador oracional. Un operador oracional es una expresión lingüística que toma una o más oraciones como input o como entrada y genera una nueva oración como output o como salida. Por ejemplo, en R2 y R3 los símbolos, esto de aquí que va a significar la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, son operadores oracionales. Entonces, en nuestro lenguaje formal de la lógica oracional, vamos a tener 5 operadores lógicos para analizar argumentos. Eso es lo que ya habíamos convenido antes, ¿no? Que este primer simbolito de aquí, que parece una pestaña, va a representar la negación o este operador de no es el caso que, este segundo de aquí la conjunción, el tercero la disyunción, el cuarto el condicional y el último el bicondicional. Y sus correlatos en castellano serían los de no es el caso que, la I, la O, el sí entonces y el sí y solo sí. Estos son los operadores oracionales con los que vamos a trabajar. ¿Puede haber otros más? Claro que sí, pero no los vamos a considerar aquí. Ahora, aterricemos un poco todo lo que hemos dicho anteriormente con este ejemplo de acá, ¿no? Supongamos que tenemos el siguiente léxico. La letra mayúscula E representa la oración "la eutanasia es legal". P significa "el Perú tiene leyes justas". C, todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades económicas. Y U,
la educación es universal. Si nosotros tenemos o empezamos a formar fórmulas bien formadas en la lógica oracional, entonces podemos traducirlas al castellano de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos este de aquí. Negación E. ¿Cómo se va a traducir al castellano? No es el caso que, y la E. ¿Qué significa E? No es el caso que la eutanasia es legal. La siguiente, E y U. ¿Qué van a significar? ¿Cómo se va a traducir? La eutanasia es legal y la educación es universal. La siguiente, U o P. ¿Qué va a significar? La educación es universal o el Perú tiene leyes justas. Y así pueden hacer con los siguientes casos. Aquí estamos viendo entonces cómo puede interactuar el lenguaje formal artificial que hemos creado con las oraciones del castellano. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque la lógica oracional nos va a permitir analizar la validez de los argumentos. Y recordemos que los argumentos se suelen expresar en idiomas, en lenguajes naturales como el castellano. Bien, otra noción básica importante es la noción de recursividad. El que las reglas 1 y 4 sean reglas recursivas significa que en principio pueden ser aplicadas infinitas veces, incluso los resultados de sus propias aplicaciones, para construir fórmulas bien formadas de la lógica oracional. Así, por ejemplo, veamos estos casos. De la regla 1 se sigue que E, P, C y U son fórmulas bien formadas, ¿no? Las letras mayúsculas de la A a la Z son fórmulas bien formadas, individualmente. De R2 se sigue que la negación de E, esa cadena de símbolos, es una fórmula bien formada. De la regla 3 se sigue que la negación de E en conjunción con U, cerramos paréntesis, es una fórmula bien formada. Todo eso entre paréntesis es una fórmula bien formada. Luego, podemos aplicar de nuevo la regla 3 y decir que, aplicando esta regla 3 de nuevo, se sigue que, entre paréntesis, negación de E, conjunción U, cierra paréntesis, condicional P, todo eso entre paréntesis, es una fórmula bien formada. ¿Por qué? Porque hemos unido una fórmula bien formada, que es la que está aquí, con otra fórmula bien formada, que es P. Aquí está la fórmula bien formada que está arribita, y P es una fórmula bien formada por la regla 1. Entonces, todo esto es una fórmula bien formada, por ese motivo. Y así podemos aplicar de nuevo. Por ejemplo, la regla 2. Aplicando la regla 2 se sigue que toda la fórmula anterior que estaba arribita, le añadimos una negación y ya es una fórmula bien formada. Y así podemos repetir y repetir la aplicación de reglas de manera potencialmente infinita. Esto significa la recursividad, la reiteración de las reglas de este lenguaje formal. Ahora, otra noción básica importante es la de operador principal. El operador principal de una fórmula bien formada es el operador oracional que se introduce al final en la construcción de una fórmula bien formada. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una fórmula bien formada extensa, relativamente extensa. Vamos a determinar cuál es su operador principal. Entonces vamos a seguir las reglas y el símbolo que introduzcamos al final, ese va a ser el operador principal. Entonces, se tiene que aplicar la siguiente metodología. El primer paso es aplicar la regla 1. ¿Qué nos dice la regla 1? Que las letras en mayúsculas son fórmulas bien formadas. Entonces, copiamos las letras en mayúscula. Allí están. El segundo paso es aplicar la regla 2 o la regla 3. Por ejemplo, podemos empezar con lo más sencillo, que es aplicar la negación al costadito de una letra mayúscula. Por ejemplo, la única negación que aparece al costadito de una letra mayúscula es la que aparece al costadito de la letra E. Hemos aplicado eso. Luego, empezamos a unir las fórmulas bien formadas por la conjunción, disyunción, el condicional o el bicondicional, y vamos viendo hasta llegar a la fórmula original que está arriba. Aquí, por ejemplo, he unido la negación de E en conjunción con U. Luego seguimos aplicando la regla 3 y podemos unir todo eso con el condicional. Y por último, introducimos la disyunción. Y miren, al hacer esa introducción de este último símbolo, vemos que lo que está aquí
es igualito a lo que está acá arriba, ¿no? Lo que está en 4 es igualito a la cadena de símbolos que está arriba. Eso significa que, y lo último que introducimos es la disyunción. Eso significa que el operador principal en esta fórmula de aquí es la disyunción. Por lo tanto, este ejemplo es un caso de una fórmula bien formada cuyo operador principal es la disyunción. Es una fórmula bien formada disyuntiva. Esta es la metodología que debemos usar para determinar cuál es el operador principal. Hay otros, sí, pero yo me he enfocado solo en este. Ahora, aquí viene algo de suma importancia. Si la fórmula no se puede reconstruir con este método, entonces no es una fórmula bien formada de LEGO. Pongamos un ejemplo. Supongamos que te dan esta cadena de símbolos. P, negación, Q. Q. ¿Es esa una fórmula bien formada? No, porque no puedes usar las reglas para construir esa fórmula. Porque la negación, este símbolo de acá solo afecta a una fórmula bien formada, no a dos, no une dos fórmulas bien formadas. Ese es el problema entonces con la fórmula que escribí allí en rojo en el extremo derecho. Bien, antes de finalizar es importante hacer dos distinciones que en lógica van a ser fundamentales. Considera estas dos oraciones A y B. Lima es una ciudad y B dice Lima tiene 4 letras. Hay una diferencia fundamental entre ambas oraciones, ¿verdad? Una está hablando de la ciudad y otra está hablando de la palabra Lima. En A se suele decir que la palabra Lima aparece sin comillas y está siendo usada para referirse a la ciudad. En cambio, en B, la palabra Lima aparece con comillas y está siendo mencionada. Esa es la diferencia fundamental. Se dice que una entidad lingüística es usada cuando y solo cuando su referente es la entidad con la que normalmente la asociamos. La palabra Lima la asociamos con la capital del Perú. Por otro lado, una entidad lingüística es mencionada cuando y solo cuando su referente es ella misma, se refiere a la palabra misma. Y para mencionar una entidad lingüística, la ponemos entre comillas. Esa es una regla que usan los lógicos. Otra diferencia o distinción importante en lógica es la del lenguaje objeto y metalenguaje. Considera esta oración. Schnee ist weiß. Es verdadera si y solo si la nieve es blanca. ¿Qué ocurre en esta oración? ¿Qué está pasando? Lo que está entre comillas es una oración en alemán. Todo lo que nos dice la oración y es una oración escrita en castellano y nos está diciendo algo sobre una oración escrita en alemán. Lo que está entre comillas está escrito en alemán. Como estamos diciendo algo sobre una oración en alemán, decimos que en uno, el alemán es el lenguaje objeto, el lenguaje sobre el que estamos hablando. Y como hemos usado el castellano para hablar de una oración en alemán, decimos que en uno, el metalenguaje es el castellano. Esa es la distinción intuitiva. El lenguaje objeto y el metalenguaje se distinguen porque el metalenguaje es el lenguaje que se usa para hablar de otro lenguaje. Entonces, llamamos lenguaje objeto al lenguaje al que pertenecen las entidades lingüísticas mencionadas. Y por otro lado, llamamos metalenguaje al lenguaje al que pertenecen las entidades lingüísticas usadas para hablar de alguna expresión de un lenguaje objeto. Esta distinción es una distinción relativa porque podemos hacer eso más complejo y todo lo que está en uno podríamos ponerlo entre comillas y decir o predicar algo de toda esa oración escrita entre comillas, predicar algo escrito en inglés. Y así el metalenguaje sería el inglés en ese caso. Esa es la diferencia, entonces es siempre una relación. Un lenguaje objeto está en relación con un metalenguaje. Eso es algo así como que hay cierta dependencia, ¿no? Cierta relación entre ambas. No es que haya algo así como un metalenguaje. Siempre es relativo. Está en relación con un lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser el lenguaje objeto de otro metalenguaje. En otras palabras. En nuestro caso, y esto va a ser lo importante, la lógica oracional es el lenguaje objeto y el castellano es el metalenguaje de la lógica oracional. ¿Por qué? Porque estamos hablando
de la lógica oracional de este lenguaje que hemos creado usando el castellano. Si esta fuera una clase en inglés, por ejemplo, las diapositivas estarían en inglés y en ese caso hipotético, el metalenguaje sería el inglés, ya no el castellano. Bien, entonces espero que todo haya quedado claro hasta ahora. Si tienen alguna duda pueden plantearla en los comentarios. Y bueno, como es usual en estos videos de lógica, pues aquí les dejo algunos ejercicios, ¿no? Espero que lo encuentren entretenido y nos vemos en la siguiente, ¿eh? Estas son las dos primeras y este es el último set de ejercicios, ¿no?